Aporté en el prestarme con la compañía España y con la compañía C para permitir que esto sucediera, que no debió haber sucedido, sabiendo de que eran personas inocentes y que no tenían nada que ver con el conflicto. Fui testigo de la muerte de las 3 personas del 15 de julio del 2005, donde la sacan de la casa, la cogen de la carretera. A una niña de esas creo que la violan una patrulla de esas del sargento Ochoa. Los paramilitares prestan las armas, yo veo la lona que traen las armas, ¿ya? Entonces debía haber denunciado, no debía haber permitido, debía haber sido un militar honesto, ¿ya? Pero usted también cometió... Sí, sí, yo cometí falso positivo. ¿Pero qué significó eso? O sea... Pesar, arrepentimiento. Soy el sargento primero Jaime Coral Trujillo del Ejército Nacional. Duré en el ejército durante 22 años. Fui condenado a 60 años por cometer muertes extrajudiciales, motivo por el cual estoy aquí. El falso positivo muchas veces era una persona que pertenecía a un grupo armado, quería desmovilizarse o entregarse al ejército confiando en la buena fe del ejército, pero el ejército, en vez de hacer el trámite para que entraran a un plan de desmovilización, con eso convertían un resultado. Le colocaban armamento, bien sea una AK-47 o un revólver, y los daban de baja. Finalmente morían así extrajudicialmente. De otra manera, muchas veces la tropa empezó a buscar ya civiles que no tenían nada que ver en el conflicto y empezaron a asesinarlas de esta manera. Las órdenes venían de los generales porque querían resultados bajo la presión que ellos venía pues del comandante del ejército y los comandantes de división, brigada, hasta los comandantes de batallón. Entonces ese era un karma, usted salir con una patrulla, comerse los 15 días de víveres y sin ningún resultado. Entonces le decían a uno que tenía que, como fuera, dar un resultado. Si una patrulla se destacaba dando resultados, le daban permiso. Por un resultado le daban 15 días. Tener medallas, el militar que tenía medallas era un glorioso en el ejército, porque tenía sus medallas. Otros militares no tenían sino los botones de la camisa y el apellido. En cambio, el que tenía sus medallas era reconocido. Este suboficial es bueno, o este oficial es bueno porque tiene medallas de las que se ha ganado, pero mal ganadas. Cuando nosotros entramos al ejército, todo es a orden, ¿no? Entonces lo controlan a uno y finalmente pues lo someten a que usted debe cumplir las órdenes del ejército. Los paramilitares entraban a las unidades como si fueran militares
¿ya? Y hablaban con el comandante del batallón y con ellos mismos se planeaban las operaciones, o ellos mismos le daban un resultado al comandante de batallón. Las brigadas condecoraban y ascendían a los oficiales que habían dado resultados por méritos, por resultados operacionales. Eso. Y los que no daban resultados, pues no ascendían. Eso, y los echaban. Esa era la política. Entonces se presentaban como si fueran muertos en combate. Antes pues, de pegarle los tiros tenían su ropa que le había hecho colocar, y porque si usted le iba a cambiar después de haberle pegado un tiro, pues como, si no, mejor dicho, no va a cuadrar. Las armas se les hacían disparar una vez estando muertos con las manos para que quedaran las manos impregnadas de pólvora, y cuando ya llegaban a medicina legal, pues eran las pruebas, ya, los tiros, el uniforme, las botas, y se dejaba pues un oficio en el inspector de policía informándole de que se dejaban los cadáveres a disposición de la morgue, pues de ellos, para que hicieran el levantamiento. Luego uno reclamaba las cartas dentales, las actas de levantamiento, se tomaban fotos del sector, y ahora sí ya. Y abajo se colocaba un espacio donde se decía que el armamento quedaba en el depósito de armas decomisadas para la investigación que fuera requerida. Y ya. En el año 2007 y 2008 fue donde más énfasis hubo de las muertes extrajudiciales, los falsos positivos que se conocen en el argot popular. Hubo digamos, una práctica constante, y en ese tiempo llamó mucho la atención de las autoridades, y en especial de la Fiscalía General de la Nación, que en el departamento de Nariño se presentaran tantas bajas, y eso conllevó a que la Fiscalía le pusiera el ojo a ese tipo de ejecuciones extrajudiciales que se estaban dando y que se pasaban como guerrilleros dados de baja en combate. Se condenaron a 12 militares del batallón Batalla de Boyacá que hacían operaciones a través de lo que ellos le llamaban la Operación Buitre 1. Y la Fiscalía logró demostrar que en el armerillo, acá en el batallón, tenían un lugar oculto, digamos como donde guardaban algunas armas que no se reportaban al almacén, porque es que los militares, por cada proyectil, por cada arma que recuperen, por cada prenda militar que recuperen o que se pierda, ellos deben dar información. Y esas las tenían ocultas y no las reportaban, entonces siempre las utilizaban para entregárselas o presentarlas como recuperadas, como si fueran de guerrilleros dados de baja ciertamente en combate. Siempre los llevaban a un lugar donde los iban a ejecutar, tipo la Laguna de la Cocha, tipo municipio de Tangua y tipo municipio de
del Rosario. Allí se ejecutaron bastantes personas que nada tenían que ver en el conflicto. Sobre este sector fueron asesinadas 3 personas el 11 de septiembre del 2006, jóvenes que fueron traídos de Almaguer, Cauca, por un soldado Almeida Córdoba Richard, y fueron asesinados en este sector y presentadas como miembros de la cuadrilla Jacinto Matallana. Supuestamente se fingió un combate, de que ellos habían visto el ejército, que el ejército pues montó unos puestos de escucha y que sintió ruidos y que hizo la proclama, y al ellos al notar la presencia de la tropa dispararon, cosa que no fue así. Fueron personas inocentes que no tenían nada que ver en el conflicto y se les piden los documentos para pedirles antecedentes en este sector. Entonces con eso pues ya se le quitan los documentos, y los documentos, por eso que ellos quedan como NNs, porque se les queman los documentos para desaparecer evidencias y retardar la investigación. Antes de llegar a este sector, recibí una llamada del mayor Colorado Rodríguez Ronald, que me informaba que venía una persona sobre la carretera y que tomara contacto con ella, la requisara, y que sin que la población civil nos viera, la lleváramos hasta el sitio donde cambuchábamos nosotros. Efectivamente yo tomo una patrulla, me vengo hasta este sector, requiso a la persona y le pido los documentos y le digo que le voy a pedir antecedentes, y los subo de una manera rápida sin que sea visto por la población civil. Lo llevo hasta el sitio, lo cambio, le coloco sudadera, le pongo una camiseta, le pongo un maletín, lo meto en un cambuche, se organiza, se peluquea, y a órdenes de mi mayor Colorado Rodríguez Ronald, ya en la noche me dice que me desplace hacia una vereda que queda por aquí cerquita, que se llama el Mojondinoy, y que lo dé de baja. Y se finge un combate con esta persona, diciendo que era integrante de la Jacinto Matallana, y que en el combate se le llevaron el armamento los miembros de la Jacinto Matallana, cosa que no fue así. La persona no tenía nada que ver en los hechos, era una persona inocente, era una persona cuerdo, pero no tenía nada que ver en los hechos, solamente se desplazaba a pie. Mi nombre es Mario Adolfo Montilla Urbano, soy de Huesaco, Nariño. Estuve vinculado al Ejército Nacional como soldado regular. Fui procesado por las ejecuciones extrajudiciales más conocidas como los falsos positivos, y fui condenado a 21 años 8 meses por 2 personas que fueron asesinadas inocentemente por el Ejército Nacional. Mi sueño era ser mecánico, porque a mí me gusta mucho la mecánica, básicamente carros, porque mis tíos, ellos les gustaba mucho, pues manejaron, hicieron sus cursos. Tengo un tío que ya es profesional en eso, en Pasto. Y mi sueño era eso, terminar el bachillerato y ir al SENA a hacer un curso de mecánica, porque me gustaba mucho. Básicamente por las condiciones económicas pues no se pudo terminar el bachillerato. Estudié hasta el grado 8º, pero no lo terminé. Y ese era mi sueño, o sea, ser mecánico. Pues hasta el momento no lo he cumplido, porque pues ya uno ya ha completado la mayoría de edad y ya tiene responsabilidades que se desconectan de lo que uno ha querido ser cuando niño, y salir adelante, ayudar a mis papás, porque pues éramos 5 hermanos, somos 5 hermanos, entonces básicamente ayudarlos a ellos, porque pues la situación allá era muy difícil. Bueno, mi formación en el ejército, o sea, fue una experiencia que uno no la vive 2 veces, o sea, donde uno adquiere, igual yo en mi casa siempre he sido disciplinado, pero en el ejército básicamente hay una disciplina más fuerte, más estricta, algo que uno no está acostumbrado. En ese tiempo, pues, o sea, el orden de los comandantes era muy fuerte, lo gritaban mucho, habían unos que los castigaban, les daban tabla. Básicamente, pues, a mí me tocó también, porque, pues, obviamente que
que si no era por, como dije, por las malas no aprendía. Básicamente en el orden cerrado que a uno le dan, lo ponen a trotar, y donde le enseñan cantos pues como alusivos al enemigo, como para que uno le coja rabia, rencor, o sea que lo odie. Básicamente como un canto que yo me acuerdo, pues un pedacito nomás donde decían: sube, sube guerrillero, ay, ¿cómo es? Sube, sube guerrillero, ay de baja te haremos, con granadas de mortero, etcétera. Algo así era unos cantos alusivos, pues como para que uno cuando coja el fusil y vaya al área, pues le dé como esa berraquera como de no tenerle miedo. O sea, las órdenes que daban era cumplir o cumplir. O sea, la orden que da un comandante es como la palabra de Dios. O sea, se cumple o se cumple. Luego, nuevamente, ya el soldado entrenado dice que tiene, el soldado Almeida Córdoba Richard, dice que tiene unos enemigos. Y le digo, oye, mayor, un soldado dice que tiene unos enemigos. Traiga un man, délos de baja. Listo, entonces se traen, se llevan a la Divina Pastora, trajo 3 jóvenes, póngale 17, 18 años, jóvenes, 3 jóvenes, que eran muchachos que pues buscando posibilidades de trabajo, los traje engañados, que les iba a dar empleo, que no sé qué, y finalmente me los trae acá. Allá el mismo soldado Almeida vuelve y sale otra vez para Almaguer, porque los 3 primeros que trajo eran de Almaguer, y trajo 3 más de Almaguer. Entonces trajo 2 más de Almaguer, entonces se fue a traer 2 y también los trajo engañados, y también ya los paramilitares entonces nos dieron una K-47, una MP5 que es una cortica. El que estaba pues de financiero ahí, como ya habíamos tenido contacto antes de llegar al municipio y ya habíamos tenido una reunión con ellos, con el Johnny 20, y el Johnny 20 tenía trabajando un financiero ahí. El soldado se trae, nuevamente sale y se trae 2 más, y esos 2 más eran los papás de esos 2 muchachos que murieron primero, ¿ya? Entonces ahí se traen esos 2 muchachos. Ellos dicen que son el papá. Yo me bajo de Sotomayor, donde hay una curva bien abajo, pues está el puente es así, está el puente abajo y sube. Y llegando al puente arriba, ahí espero la buseta, una requisa, requiso eso, se baja el soldado, un momento una requisa, siga la buseta y requiso a los señores. ¿Y ustedes quiénes son? No, que nosotros venimos en busca de nuestros hijos y que el muchacho es el que conoce y que está trabajando con ellos y que no sé qué. Pero raro, o sea, no entiendo, ¿no? ¿Qué es lo que me dice usted? Pero muéstrame para acá los documentos, muéstrame para acá lo otro. Y con el mayor Colorado Rodríguez Ronald, que era el 3, se había coordinado de que esos quedaban como integrantes del ELN, de los comuneros del sur. Entonces se dieron por allá encima en una vereda San Pedro, y en esa vereda ahí pues los señores, uno de ellos se arrodilla, pide perdón. No, qué vaina tan fea. Sí. El mayor ordena colocarle 2 kilos de ánfora, una pistola, traen un revólver para el otro, no, mejor dicho, se uniforman. No, mejor, una vaina fea. También pido perdón a las víctimas, a esa familia por haberles hecho daño, haber acabado con una familia completa, que esa familia eran los hijos y los padres, o sea que esa familia se acabó básicamente. Qué pecado, no, una vaina fea. Acabar la familia, no, básicamente. Hay varios elementos que son importantes para, digamos, comprender la ocurrencia de este patrón de violencia, particularmente en el departamento de Nariño.
El primero es que el fortalecimiento de la práctica, sobre todo al interior del batallón de Boyacá, se vio en cierta medida determinada por la experiencia que miembros de la fuerza pública ya traían precisamente al ser testigos o al ser responsables de hechos en otras regiones del país, por ejemplo en este caso, digamos, Antioquia y Boyacá, quiso que precisamente acumularan, digamos, esos conocimientos y esas formas de práctica alrededor precisamente de este tipo de victimización. Segundo, es que el desarrollo precisamente del plan criminal pues tuvo diversas participaciones de mando, es decir, mandos altos quienes se encargaban de dar la instrucción, digamos, general, quienes acumulaban o mantenían, digamos, la información militar y que también eran los encargados de decir en dónde y cuándo se debían desarrollar los crímenes. Por otro lado, se encontraban los altos medios, quienes también, digamos, participaban en la planificación del acto y quienes eran encargados también de designar esas responsabilidades materiales en los subalternos. Y eso permitió precisamente que se diera una distribución también muy clara de roles. Sabemos, como se ha presentado en otras regiones del país, que eran prácticamente entrenados, adoctrinados algunos, digamos, soldados, campesinos o profesionales, quienes eran los encargados prácticamente de identificar y de buscar a las víctimas, ¿cierto? Un cuarto elemento sobre el cual es muy importante también reflexionar y es precisamente sobre los lugares, es decir, estos crímenes, estas graves violaciones a los derechos humanos no se presentaron únicamente en las zonas neurálgicas del conflicto, tal y como se mencionaron, sino que también ocurrieron en lugares incluso muy cercanos a las urbes, como son la ciudad de Pasto, es decir, ocurrieron en el Encano, en el sector de la Divina Pastora, en la vereda de Mojondinoy, en la vía que conduce del Encano al municipio de Sibundoy, ¿cierto? Es decir, en lugares que incluso dentro del imaginario de la ciudadanía nariñense pues son lugares de turismo, de encuentro familiar, pero que también están, digamos, guardados dentro de esa memoria de horror de lo que ha sido los impactos precisamente del conflicto armado para amplios sectores de la población también nariñense. Eso como un cuarto elemento relevante. Y el quinto, pues claramente tiene que ver con los impactos que ha dejado la ocurrencia de esta violación a los derechos humanos sobre los familiares, ¿cierto? Quienes precisamente muchos de ellos siguen en las afugias, digamos, por la búsqueda de la justicia, por ser escuchados, por el esclarecimiento precisamente de estos hechos que tienen unas claras, digamos, responsabilidades institucionales y que por otro lado pues produce unos impactos graves en lo que en la configuración de nosotros como ciudadanía y como país, pues toca precisamente una responsabilidad muy clara del Estado de protección y de defensa de los derechos humanos, pues que evidentemente no ha sido posible y que no ha sido cumplido y que eso ha fracturado principalmente esa confianza y esa legitimidad que tiene la ciudadanía con la institución y que tiene mucho que ver precisamente también cómo el país ha configurado su política también de defensa y de seguridad. Se inició ese tipo de investigaciones en esa unidad de derechos humanos precisamente por la naturaleza de los hechos como tal. Ya pues se tenía alguna información de que esos actos muy graves y ilegales se estaban dando. Se inició pues la investigación correspondiente. Llamativo la forma de localización de las futuras víctimas. Generalmente se trató de personas, digámoslo, habitantes de calles, adictos a los estupefacientes, en particular caminantes de las vías. Me imagino que la intención era ubicar personas respecto de las cuales por su penosa situación personal de adicción
tal vez no tuviesen quien de manera insistente podría buscarlas o intentar su localización. De allí que varias de esas víctimas, o en su gran mayoría, resultaron ser jóvenes de otras partes alejadas de aquí de Pasto y de Nariño. Tal vez un caso de los que recuerde de un ciudadano ecuatoriano que residía acá en Colombia, en el departamento del Cauca, trabajador, una persona que se dedicaba a vender ropa en las veredas, y lamentablemente pues fue presentado, fue raptado, digámoslo de esta manera, en Remolino, en el corregimiento de Remolino, y fue presentado pues como muerto en combate, miembro de una agrupación guerrillera en una vereda del municipio de Tanco. Otra constante era la desaparición de los documentos de identificación de estas personas. Se quemaban, se rompían, se lanzaban a un río, es decir, se desaparecían esos documentos. Por ello, inicialmente, pues, aparecían como personas no identificadas. Sobre este sector, el día 27 de agosto del 2006 fue donde se asesinó a esta persona, que era una persona que venía caminando por la carretera, que se hizo pasar como miembro de la cuadrilla Jacinto Matallana, que no tenía nada que ver con el conflicto armado. Se hizo sobre este sector porque pues normalmente uno la hizo acá, pero las coordenadas que se colocaron fue la parte alta del cerro, fingiendo de que pues había miembros de la Jacinto Matallana sobre este sector. En ese momento pues ya el soldado Villota Pinta Carlos se le destina para que pues el que le llevaba con la seguridad lo hace sentar. La orden pues que había recibido él era que lo pusiera a fumar cigarrillo, y como era en la noche, una vez el cigarrillo alumbrara, le pegara el tiro en el pecho. Sobre este sector, caminar sobre este sitio me trae tristeza, recuerdos, unas malas cosas que le hizo a una persona que no tenía nada que ver en el conflicto. Es de mucha tristeza venir uno por acá, donde hizo uno cosas que no debía, que debía haberle garantizado la vida, que debió haber cumplido lo que estaba cumpliendo el ejército, que era la de salvar la vida. Aquí en este momento encontré el informe de los hechos en el celular. Sobre esta entrada que está aquí, se llega aquí en una camionetica plateada que tenía el batallón decomisada, y se sube una persona aquí hasta adelantico, y se da pues de baja un muchacho que es traído de Cali por el soldado Ramírez Meneses Juan Carlos. Esta persona pues es dada de baja aquí en esta carretera, en este sitio, sin tener nada que ver con el conflicto. Era una persona que fue engañada por el soldado Ramírez Meneses, y lo trajo hasta este sector, y en el modus operandi que tenía el batallón Boyacá de hacer todas estas muertes extrajudiciales a través del grupo especial Buitre 1. Entonces con estos soldados se inicia pues hacer el procedimiento de la muerte extrajudicial de una persona que no tenía nada que ver en el conflicto. Actualmente pues se han visto programas donde militares han venido aceptando ante la Comisión de la Verdad su responsabilidad, como lo estoy haciendo yo hoy, aceptando mi responsabilidad. Sobre todo los grandes. Sí, los grandes. Sí, pero entonces, pues, o sea, pues yo creería que ellos piensan que de pronto el papá se equivocó, ¿sí? Y uno también les dice, sí, me equivoqué, hice cosas que no debía haberlas hecho. La verdad es muy importante porque primero, si huyó antes de haberme metido en todo este poco de casos, que es ocultando uno la verdad, diciendo un poco de mentiras ante la justicia penal militar, diciendo mentiras ante los jueces o ante un fiscal,
temprano hubiera tenido ese principio de oportunidad, o antes me hubiera salido yo todo ese problema, o no, pero entonces ellos no, que todo ya está cerrado y que no hay problema, que confíen en nosotros, que esos procesos están cerrados y ya nadie los abre. Ahí llegó una justicia ordinaria y los abrió y todos se los llevó. Entonces eso hubiera dicho no la verdad. Y la verdad actualmente para las víctimas es muy importante, que ellos conozcan, que sus hijos jamás fueron combatientes, que sus familiares nunca pertenecieron a ningún grupo, que eran unas personas que no tenían nada que ver en el conflicto armado y que eran personas de bien, ¿ya? Que les dañó esa oportunidad y ese sueño de tener sus familias, o de sus familias tener a su familiar ahí. Eso.